¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Efrén García Reyes, coordinador académico del Centro de Iniciación Musical Infantil. En esta segunda sesión de nuestro taller de apreciación musical, quiero darle un poco de continuidad a lo que vimos la clase pasada, o la sesión pasada. Hablábamos un poco sobre la teoría musical, hablábamos de los elementos de la música, pero algo interesante que tiene la música es de que son sonidos, lo decíamos. No solo es teoría, no solo es un papel que tiene que estar escrito y se le pueda dar el seguimiento en algo que no podamos comprender en la dimensión que es. Su dimensión real es la parte sonora de la música. El día de hoy vamos a compartir algunos fragmentos musicales que a lo largo de mi carrera he disfrutado mucho y por lo cual también se los comparto a ustedes, explicando y aterrizando algunos puntos teóricos que les comenté, desde la cuestión de la armonía, del ritmo, de la melodía, de la dinámica. Y pues lo que me interesa también es de que entendamos hoy un poco más sobre la guitarra, que es uno de los elementos o uno de los instrumentos más comunes en todos los géneros que puede haber, o en la mayoría de géneros, mejor dicho, pero que es un instrumento muy versátil. La ventaja de este instrumento es de que ahorita, a pesar de que estamos en una situación de contingencia, donde no tenemos una facilidad para invitar a otros músicos a venir a tocar, pues tenemos la facilidad de tener un instrumento versátil, que es un instrumento armónico. Vamos a empezar con esto. Los instrumentos armónicos son aquellos que pueden ejecutar más de un sonido a la vez. Una flauta, por ejemplo, normalmente solo puede ejecutar una sola línea melódica. Estás haciendo los movimientos en la flauta o flauta transversa y solo se genera un sonido. Sí hay maestros que con gran destreza pueden desarrollar más de un sonido, pero es muy complicado y tampoco es tan fácil de que puedan mover dos voces tan separadamente. El violín es un instrumento que es melódico, pero también tiene la versatilidad de poder tocar notas conjuntas, notas que están en las mismas cuerdas o cuerdas cercanas a donde se puede hacer. También tienen otra herramienta que son los arpegios. En vez de tocar una nota, lo que hacen es de que arpegían, tocan las notas escaladas y aunque son notas separadas, suena la armonía. También suenan voces diferentes, eso también tiene esa versatilidad. Hay otros instrumentos que son armónicos por su naturaleza. Vamos a llamar al piano como el instrumento o el maestro o el amo de toda la armonía, porque en cada uno de nuestros dedos podemos generar un sonido. Cuando tenemos el piano y tenemos nuestros dedos y acentuamos nuestros dedos que queremos tocar, genera la cantidad de notas en cada uno de ellos. Obviamente, por la cercanía, no es tan fácil de que todos los dedos puedan tocar notas que en sí suenen armónicas. Pero vamos a aterrizar ahora a la guitarra. La guitarra tiene una facilidad para tocar la parte melódica. Melodía, ya tenemos un elemento. Otro elemento sería la armonía. Y vamos a empezar con el ejercicio ya más desgranadito, como diría mi queridísimo Enrique Velasco, mi maestro de la Facultad de Música, a quien le mando un gran saludo. Es una persona a quien admiro mucho, quiero mucho. Ocupaba mucho la palabra de desgranadito para que pudiéramos entender cada uno de los elementos. Vamos a empezar con el ritmo, ¿sí? Habíamos dicho que el ritmo es como si fuera el esqueleto de una obra musical. Nuestra obra que voy a interpretar, un fragmento para que entendamos bien el ritmo, vamos a aterrizarlo un poco más en un género, una forma musical que es el vals. Es una forma muy conocida y muy fácil de distinguir auditivamente. La obra se llama El sueño de la muñeca y el compositor se llamaba Agustín Barrios Mangoré. Le llamaban el indio guaraní.
Él era un personaje a quien yo admiro muchísimo. Históricamente es de los personajes emblemáticos de Paraguay, donde él, siendo un indígena en una comunidad, en una población donde normalmente los indígenas siempre en todos los lugares han sido menospreciados en muchas cosas, él tenía la suficiente fuerza para haber crecido, fortalecer sus raíces, y en primera amaba su país. Hay danzas paraguayas, hay mucha música que él hizo temáticamente de sus raíces, de su historia, ¿sí? A él le gustaba que le llamaran Nitsuga. Nitsuga era su nombre al revés, ¿sí? Y había muchas cosas que él presentaba ante un público europeo, porque fue uno de los más grandes compositores y de los más grandes ejecutantes de la guitarra en su época. Él le gustaban sus raíces, amaba tanto sus raíces, que por ejemplo en los conciertos de gala de Europa y todos estos lugares, él llegaba y salía con su ropa típica paraguaya, y salía con su vestimenta de indígena, y orgulloso. Por muchas cuestiones más fueron pasando las épocas, y él ya después no se sabe bien. Algunas personas dicen que se lo exigían, otras personas era porque se empezaron a burlar de su vestimenta. De repente también salía obviamente con la vestimenta formal para un concierto de gala, por decirlo así. Este maestro no solo era un gran compositor, sino que era un gran ejecutante. Hizo muchísima música para guitarra, y aunque no lo he escuchado mucho, a mi parecer, pudiéramos decir que es como que un Chopin en la guitarra. Su música es muy versátil, muy difícil alguna de ella. Hay grabaciones de él, si pueden buscar grabaciones, Agustín Barrios Mangoré. Y lo interesante, entre tantísimas cosas que no voy a poderles compartir por el tiempo, era de que cuando él tocaba, no siempre tocaba lo mismo de la misma forma. Era una persona tan, pero tan virtuosa en la guitarra, que podía tocar una obra y no la escribía, y la volvía a tocar y sonaba diferente, y le generaba más cosas, y le metía más cosas, y le cambiaba esto, hasta que sus alumnos, que es también muy conocido por cómo trataba a sus alumnos, era realmente un maestro que los acompañaba en su crecimiento. Hay muchísimas historias de cómo trataba él a sus alumnos, cómo los veía como sus pupilos. Hay historias de cómo les enseñaba la parte técnica, la parte de no tocar con equivocaciones, donde tomaba piedras y decía, ok, una piedrita, ya lo tocaste todo perfecto. Vuelve a tocar perfecto, ok, 2 piedritas. Hasta que llegues a 10 puedes hacer otra cosa. Entonces, hay muchísimas historias. Él realmente llegó a ser un símbolo paraguayo en muchas cosas, no solo históricamente, musicalmente, sino en muchas cosas. Hasta uno de los billetes de su país llevan su rostro. Pero aparte era una persona muy noble. Hay muchísimas historias y les quiero compartir brevemente una de ellas. Es de que a pesar de que venía de una situación muy humilde, económicamente muy limitada, el maestro, cuando llega a Europa, cuando se hace famoso, cuando llega a ser el gran hit de la música, de la guitarra en sí, pues entonces el maestro se dedica a la enseñanza. Entonces hay muchísimas historias con sus alumnos, que sus alumnos le decían, maestro, tiene que apuntar, tiene que escribir sus obras, si no se van a perder. Entonces, algunas de las obras las escribían sus mismos alumnos. Las escribían y al rato decían, oye maestro, con todo respeto, ya no es igual, le cambiamos o lo dejamos. Entonces hay de repente muchas versiones de algunas obras, de la misma obra donde cambian una que otra nota, ¿no? Pero bueno, aterrizando en nuestro primer ejemplo de la parte rítmica, vamos a empezar con El sueño de la muñeca, de Agustín Barrios Mangoré.
Podemos escuchar el ritmo de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Pero dentro de esos pulsos, dentro de esa frecuencia de pulso fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, viene la melodía, que es donde aparece y canta mi, sol, fa, mi, la, sol. Mi, sol, fa, mi, la, sol. Entonces empieza a ver no solo la parte del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que ya tenemos la parte rítmica, sino que lo empieza a enriquecer con la parte melódica. Mi, sol, fa, mi, la, sol. Después viene la parte que está ya ejecutándose aquí, que es la parte armónica. ¿Sí? Entonces, hay ritmo, hay melodía y hay armonía. ¿Sí? Si solo tuviéramos ritmo, ¿sí? Si solo tuviéramos armonía, si solo tuviéramos melodía, y juntos los tres elementos, y esos serían como que unos ejemplos básicos de lo que estamos hablando. Decíamos que la guitarra es un instrumento muy versátil porque decía un compositor, Beethoven, que como ya les había dicho es uno de mis más grandes compositores, que decían que la guitarra, él menciona la historia que Beethoven decía que la guitarra era como una orquesta chiquita, tiene sonidos agudos, tiene un registro muy grave, puedes tocar la versatilidad de los rasgueos, pero también tienes arpegios. Y puedes hacer muchas cosas. También tenemos percusiones, ¿sí? O dentro de las cuerdas, que serían como tamboras. Y también tenemos muchas herramientas que pueden ser para dar ejemplo de algunos otros instrumentos. Por ejemplo, la tarola, que se mezclan las dos cuerdas y se pueden hacer. Hay otros efectos que son, por ejemplo, los armónicos. Sí. A veces se les llama también campanitas, porque suenan muy dulces. Sí. Y hay obras que mezclan algunos de estos efectos. Algunos son muy conocidos, por ejemplo, mucha gente ha escuchado Asturias.
rasgueos. ¿Sí? Hay otras obras que pueden llevar, por ejemplo, las percusiones. Y hay una pieza que me gusta mucho, que es un tango. El tango, por ejemplo, es un género popular. El tango en Argentina toma una característica propia del tango argentino. Hay muchas vertientes donde dicen que el tango viene realmente de ritmos africanos, por eso suena tan como que muy silábico de tango, ¿sí? Otras personas dicen que cuando llega de África y pasa a España, España llega a no sé dónde y empieza a pasar por todos lados. Y hay un tango muy famoso que es el tango francés. Pero haciendo la comparación del tango francés al tango argentino, no hay mucho parecido. Obviamente sí tiene elementos rítmicos muy similares, pero el tango en sí, cuando llega a Argentina, cuando llega a América, pero específicamente en Argentina, toma una naturaleza propia de ese país, ¿sí? Que será un tango y son ritmos, ¿sí? Pero la que les quiero presentar a ustedes es una obra que se llama, es un fragmento de una obra llamada Primavera Porteña. La Primavera Porteña es un movimiento de una suite que hizo Astor Piazzolla. Astor Piazzolla fue un visionario, ¿sí? Y es algo que es importantísimo que también nosotros entendamos, porque Astor Piazzolla lo que hizo fue ve valioso el tango. El tango en Argentina en muchas ocasiones lo veían como música, y dicho por muchas personas, muchos estudiosos que dicen era música de arrabal, música pues, de lo más así, de la gente más sencilla, de las cantinas y de no sé dónde, y era la música del pueblo, por decirlo así, pero de una situación un poco menospreciando el género. Astor Piazzolla, que tiene una trayectoria de vida desde Estados Unidos, conoce a Carlos Gardel, que fue uno de los más grandes cantantes de tango. Cuando llega a Argentina, obviamente con todo un estudio real de la teoría musical y todos los elementos, empieza a generar un nuevo tango. Lo que hizo fue revalorizar las raíces de su pueblo. Y lo que él hacía era maravilloso. Los tangos que él genera, los tangos que él crea, no tenían tantos antecedentes, pero el tango argentino era muy conocido en todo el mundo. Pero cuando llega Astor Piazzolla, lo convierte en el tango de concierto, tango argentino para salas de concierto, y lo llevó a los niveles más altos, teóricamente, musicalmente, que es algo muy importante decir, y tenía su propio estilo Piazzolla, que eso es algo también muy importante. Los artistas en muchas ocasiones tienen un feeling, por decirlo así, donde canten la canción que canten, siempre van a escucharlos y van a decir, es fulanito el cantante. Pero en los compositores también. Por ejemplo, Bach tiene mucha naturaleza. Cuando escuchas los patrones imitativos, los patrones repetitivos que tiene, suena muy similar a Bach, siempre suena su obra. Pero lo que tiene Astor Piazzolla es que nos lleva a algo muy bonito, que es la naturaleza del tango combinado con diferentes instrumentos. Entonces se crean los ensambles de tango de Piazzolla. Entonces él tenía su quinteto y tenía una disposición de bandoneón, violín, si no me equivoco era piano, guitarra y no me acuerdo qué otro instrumento. Pero esa disposición de 5 instrumentos la mantuvo por muchísimo tiempo y en sus composiciones. Tiene obras maravillosas, obras temáticas con nombres maravillosos que pueden generar una imagen de lo que dice con la música. Y el día de hoy les quiero compartir 2 fragmentos de tangos argentinos. Uno de ellos sería La Primavera Porteña, y vamos a tocar una parte lenta donde enfatiza la melodía, la dulce melodía que va moviendo ascendentemente con un contracanto, que es un contracanto en un sonido grave y penetrante.
lleva una melodía muy bonita, un solo, por decirlo así, pero lleva con sus acompañamientos. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar una parte de otra obra de Piazzolla que se llama Verano Porteño, donde lleva percusión. La percusión, ya dijimos que es un ritmo, es un pulso que se mantiene, pero lo interesante es que golpea la guitarra muy bien. El día de hoy les he compartido lo que es un poco la guitarra y principalmente para lo que decíamos, conocer un poquito más lo de los elementos de la música, los elementos más básicos, pero entendidos un poquito diferente, ya entendiéndolos sonoramente, que eso es lo más importante. Ahora bien, el día de hoy quiero dejarles una tarea especial, ¿sí? La tarea especial sería escuchar música de cualquier otro lado del mundo, pero escuchen algo que realmente les parezca atractivo. Puede ser música japonesa, decíamos el otro día. Algo interesante de la música japonesa que tiene igual la música prehispánica y que también tiene muchos países, en muchas regiones, es que se basan en una escala que se conoce como escala pentáfona. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero se van a dar cuenta de que tienen ciertas similitudes la música japonesa con otros países. ¿Sí? La tarea sería simplemente eso, escuchar música. Pueden escuchar música judía, que también es muy hermosa. Pueden escuchar música rusa, que también es de mucho carácter. Busquen música de Paraguay, por ejemplo. Busquen al maestro Agustín Barrios. Y también algo interesante es que pueden buscar música simplemente para conocer los países, simplemente para conocer geografía. Y eso ya se los había dicho la vez pasada. Cuando vemos algo que nos atrae, es como que descubrir algo valioso. Y eso algo valioso lo podemos investigar y podemos aprender más. Y después nos damos cuenta que no es algo valioso así de este tamaño, sino que es de este tamaño. Y empezamos a aprender otras cosas y después nos damos cuenta, oye, ¿tú sabías que Francia y España están tan unidos que comparten música? ¿Ustedes sabían que probablemente, no sé, por decirlo así, la música africana pasando por la música judía, de repente tienen muchas similitudes? ¿Sí o no? ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Lo interesante sería buscar el punto de enlace de todo lo que estamos escuchando. ¿Sí? Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Y pues nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por su atención.